Buenas noches. Cumplió años la querida Unión Cívica Radical, la que en nuestra muy primera juventud, ya hace muchos años, cuando buscábamos llenos de sueños, de esperanzas, de ideales, un mundo distinto, un lugar que nos contenga, nos encontramos con una Unión Cívica Radical que nos dio todo. Buscábamos algo y nos encontramos con que ella tenía todo. Había respuestas para nuestras utopías, había respuestas para nuestras esperanzas, había respuestas para el espacio que estábamos buscando, en el cual debatir y pelear y luchar y armar ideas y proyectos que nos permitan construir un mundo distinto y mejor. En aquella unión cívica radical que nos recibió con los brazos abiertos, nos enseñaron que había que luchar por el desarrollo humano y el desarrollo económico. Pero había que tener cuidado de que ni el desarrollo humano ni el desarrollo económico, una vez logrado, se transformen en la herramienta a partir de la cual se rompan con todos los paradigmas que nos habían llevado a luchar. Ese era el espacio que nos regalaba la Unión Cívica Radical. Y en ese espacio empezamos a desarrollarnos, empezamos a creer en que era posible, porque encontramos hombres ejemplares. Encontramos de que había habido hombres que cuando la crearon, lo hicieron pensando en que era muy importante recuperar la dignidad del ser humano, por el solo hecho de que era un ser humano. Y entonces encontraron bastiones en los cuales luchar y emblemas por los cuales trabajar y por los cuales entregar hasta si era necesario su vida. Y se empezó a hablar del bien común. Y se empezó a hablar de la educación para todos. Y se empezó a hablar de la salud para todos. Y se empezó a hablar de la posibilidad de elegir y ser elegido como una cuestión concreta. Y se habló de la reforma universitaria, pero no solamente se hablaba, sino que se concretaba en hechos. Porque habían hombres que estaban convencidos de que esa era su función en la sociedad, que ese debía ser el objetivo, principio y final de la Unión Cívica Radical. Que si no se cumplían con esos principios, si no se cumplían con esas luchas, no tenía ningún sentido la existencia de la Unión Cívica Radical. No nació para ser complaciente con un grupo de regentes de la República que le hacían conocer al hombre de aquel entonces que solo tenía obligaciones pero que ni frente a la ley era reconocido como igual. Frente a esa ley que surgía de pequeños núcleos facciosos que solo miraban en sus propios intereses, olvidándose que un país se desarrolla cuando se desarrolla su pueblo. Un país es capaz de superar los más graves inconvenientes cuando su pueblo tiene educación, cuando su pueblo tiene cultura, cuando su pueblo tiene trabajo, cuando en su país nadie se muere de hambre. Un país productor de alimentos que donde la gente se muere de hambre. Y ahí nos enseñaron que no había que justificar nunca los medios para llegar al fin. Que había que trabajar cumpliendo con aquello que dijera en su momento don Leandro Alem. En la política no se hace ni lo que se quiere ni lo que se puede, se hace lo que se debe. Y en ese se hace lo que se debe estaba involucrado todo lo que la Unión Cívica Radical pensaba en sus entrañas, en sus escritos, en sus libros, en la mente de sus hombres privilegiados, que era necesario hacer para que nuestro país sea un país con bienestar, un país de gente feliz. Palabra tan simple y palabra tan lejana a la situación de muchos de nuestros hombres. Hoy
estamos en una situación diferente. Estamos atravesando una crisis que está un poco larga, porque parece ser que se cambió un poquito aquello de que el fin no puede justificar los medios. Y hoy estamos diciendo que los medios justifican el fin. Estamos haciendo al revés. Me parece que esa reconversión es necesario que la hagamos urgente. Había un dicho que decía que se rompa pero que no se doble. No era un dicho que a alguien se le había ocurrido explicarlo o ponerlo en el acervo cultural de un partido. Era una parte fundamental de la identidad radical, era una parte fundamental de la doctrina y de la cultura radical, y especialmente de la conducta que debían tener los hombres que integraban la Unión Cívica Radical y que por alguna circunstancia especial tenían que representarla. La Unión Cívica Radical no es un partido común y silvestre que solo vino a la política argentina con el fin de solucionarle los problemas a algunos. Tuvimos un nombre preclaro y cada momento de la historia argentina tuvo radicales preclaros. Lamentablemente, siempre los movimientos que se manejan en la oscuridad, los grupos facciosos, que trabajan sin ideas que involucren a todos, y sí, que involucren a unos pocos, siempre tuvieron la fuerza necesaria como para interrumpir las revoluciones que aún hoy la Unión Cívica Radical le sigue debiendo a la sociedad argentina. Hubo muchos radicales que dieron su vida por ideas. Hay pueblos que llevan los nombres de radicales que defendiendo las urnas entregaron la vida cuando venían y eran atacados con armas de fuego. Existe en la provincia de Córdoba, existe en la provincia de Santa Fe, y si no, vayan a preguntar por qué el pueblo Vivas se llama Vivas. No se llama Vivas porque algún avivado pasó por ahí, sino porque había un hombre con suficiente coraje como para defender las urnas de las elecciones que se habían realizado. Entonces, hubo dos circunstancias fundamentales en el nacimiento de la Unión Cívica Radical que son emblema para nuestro partido y que debe ser emblema para todos y cada uno de nosotros. El radicalismo es, y cuando se pusieron de acuerdo los hombres que lo fundaron, que la fundaron, es la causa de los desposeídos. Y detrás de las causas de los desposeídos se unía la palabra de la búsqueda del bien común. El tiempo que pasó desde aquel entonces hasta hoy fue cambiando las cosas y ya la gente no se preocupa mucho porque ¿qué es el bien común? Ya la gente no se preocupa nada mucho por enterarse de la necesidad que se tiene para estar en la política, de que el problema del otro es el problema mío. No puedo estar en la política si no cumplo con aquel mandamiento de la ley religiosa que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedo estar en la política si el problema del otro no es mi problema. Tampoco puedo trabajar en la política para crear divisiones sociales profundas como la que estamos viviendo. Tampoco puedo trabajar en la política si no soy capaz de aceptar que existe un distinto al lado mío y que merece todo mi respeto en la medida que él me respete a mí mismo. No podemos estar en la política si la ley no es igualitaria y no nos iguala. No podemos estar en la política si no queremos entender que es la mejor herramienta que tiene el hombre para producir los cambios en la sociedad, pero no los cambios que favorecen a unos pocos. Los cambios que involucran a todos. Tengo un sueño, porque voy a terminar acá. Que tengamos la fuerza suficiente
para recuperar todas las convicciones que lamentablemente fuimos dejando en el camino. Que tengamos la suficiente convicción como para volver a ser rebeldes, no caprichosos. No hay que confundir rebeldía con capricho. Rebeldes en el sentido de que debemos solicitar explicaciones frente a cada cosa. ¿Por qué hay sectores privilegiados y hay sectores que nunca saben lo que quiere decir la palabra privilegio? ¿Por qué hay niños que se mueran de hambre en el medio del barro en el que viven, mientras hay niños que no saben qué hacer con la cantidad de cosas que tienen guardadas en sus casas? Eso no es política, eso es mentira. Como es mentira que los subsidios le van a solucionar los problemas a la dignidad de la gente. Es mentira. A la gente hay que resolverle los problemas consiguiendo trabajo, dando trabajo, creando trabajo. Y si alguna vez nos toca ir mal, que nos vaya mal a los de abajo y que nos vaya mal les vaya mal a los de arriba. Pero no puede haber sectores privilegiados frente a sectores marginados. Sueño con volver a esa querida Unión Cívica Radical. Les pido perdón porque estoy muy, ¿cómo les diría? Estoy muy ansioso, estoy muy hasta enojado para conmigo mismo. Porque realmente le debo a mi Unión Cívica Radical mucho. Así que estoy dispuesto a seguir las luchas. No ahora, vamos a esperar un poquito que pasen estas elecciones para que nadie vaya a pensar de que venimos a poner palos en la lucha, que algunos convencidos de que están yendo por un buen camino, lo están haciendo. Quiero dejar un último concepto. Estoy de acuerdo que había que unir a la Unión Cívica Radical a otras fuerzas políticas para derrotar al kirchnerismo. Pero no tenemos que olvidarnos que como no sabemos, ya lo dije en la anterior vez, que como no sabemos qué había cuál era el arreglo, y vemos las actitudes de nuestros hombres que los representan mendigando puestos, me indica de que ese acuerdo no nos sirve con vistas al futuro de la Unión Cívica Radical. Y me hablan de partidos modernos. ¿Qué quiere ser? ¿Qué es un partido moderno? ¿Un partido que tiene muchas computadoras, mucha tecnología? ¿O un partido que no olvida que a este mundo vinimos todos para disfrutarlo de la misma manera, con los mismos derechos y las mismas obligaciones? Buenas noches. Muchas gracias.